Amigos, aquí estamos arrancando una nueva temporada de Conversaciones Todo lo Rico. Como se están dando cuenta, estamos estrenando un set muy bonito con muchas cosas. Ya tendremos tiempo de hablar y ahondar en eso. Estamos estrenando set, estrenando gráfica, estrenando invitados, estrenando temporada. Bueno, ya cerrando este año, pero arrancando las puertas de otro año, 2026, que espero que nos vaya muy bien a todos y espero que estén con nosotros. Si no se han suscrito, suscríbanse, @tlr.col en Instagram. Aquí estamos con nuestro canal de YouTube y con nuestro canal de Spotify, semana tras semana, llevándoles y trayéndoles buenos contenidos. Y en estas charlas, pues como ya lo saben, pues entrevistas muy chéveres con personalidades de la televisión, de la radio, de la academia, de la ciencia, de las redes sociales, de muchas. Hoy estoy muy feliz saludándolos a ustedes, pero también dándole la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hace rato quería sentarme a charlar con ella. Está haciendo cosas muy interesantes y es una persona que tiene muchas cosas por contar, así que quiero que le demos la bienvenida oficial a Lu Becasinos. Sí, señores. ¡Vamos! Gracias. ¿Cómo estás, Lu? Gracias, Andrés, y gracias a los de Todo lo Rico. Es un gusto estar aquí. ¿Ya nos conocías? ¿Nos habías visto por ahí? Los conocía de redes. Chévere, Claro que sí. buenísimo. Pues Lu, gracias a ti por tomarte el tiempo de venir, por estar aquí y pues por lo que estás haciendo. Quiero empezar por ahí. Pues Lu es psicóloga, tienes una maestría en sociología, en ciencias políticas, eres creadora de contenido, estratega digital, estratega política, conferencista. Para los que tal vez no te conocen, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Bueno, como comentabas, hago muchas cosas, Muchas. pero sobre todo soy alguien que cree que vale la pena tratar de hacer Ajá. las cosas bien, tratar de ser buena persona. Y creo que eso es lo que hila todo lo que hago. Yo he sido una persona muy afortunada y sobre todo muy privilegiada de poder estudiar todo lo que he querido estudiar, poder tener no solo los recursos económicos, sino el tiempo para hacerlo, poderme dedicar a los diferentes temas que he querido y desde dentro de la academia, que es una de mis áreas de trabajo, pues he podido ver el elitismo académico que hay, el elitismo del conocimiento que hay, desde la esfera política en la que también trabajo, he podido ver las dinámicas de desigualdad que también hay en la sociedad y a nivel estructural, desde mi trabajo en la sociología, ya más teóricamente, analizar todas las dinámicas y todas las formas en las que la sociedad se ha organizado para llevar a resultados que realmente no son tan chéveres. Y a través de todo esto, pues siempre recurrí a la filosofía, siempre me ha gustado mucho la filosofía y creo firmemente en la idea de que vale la pena tratar de hacer las cosas bien. Y para mí tratar de hacer las cosas bien es hacer lo que sea posible para ser más amable, para cuidar a los otros, para hacer que el mundo sea un poquito más justo. Y esto es lo que trato de hacer en un ejercicio de democratización del conocimiento en redes, a través de los temas que yo investigo prevención de la violencia y promoción del cuidado para la primera infancia, a través de mi trabajo como estratega de comunicaciones y, bueno, también en mi vida personal. Eso es muy interesante que lo digas, Lu, porque claro, cuando uno le preguntan qué es, uno inmediatamente trata de buscar una definición desde lo que estudió o desde lo que trabaja o desde el oficio que le gusta, pero muy pocas veces uno trata de hilar todo con algo como lo que has dicho, que es tratar de hacer las cosas para que este sea un mundo mejor. Por lo menos es una definición que uno podría decir, wow, sí no soy en lo que trabajo, ¿no? Como que hay una constante, un constante cuestionamiento sobre eso. ¿Será que yo soy periodista o soy un man que, ¿no? Y a veces uno puede friquearse pensando en eso o simplemente definirlo, sí, soy un man que hace preguntas, ¿no? Para conocer Es una gente. definición bonita. Sí, y he llegado a eso últimamente. Lu, digamos que claro, hay todo un sustento académico, ¿no? Y has estudiado mucho y está pues a la vista, pero ¿en qué momento decides entrar en este juego de las redes sociales, ¿no? Para democratizar, claro, el conocimiento y demás, pero ¿en qué momento dices como voy a hacerlo de esta manera? Porque bien podrías haberte quedado en la academia o en el anonimato, ¿no? Como muchas personas que están detrás de...
y meterse en este juego, le llamo yo de redes, de hacer contenido, de estructurar una narrativa, ¿no? De investigar, ¿no? Más allá del trabajo, porque claro, esto se convierte en tu trabajo. Bueno, creo que hay dos dimensiones a la respuesta. Una parte más de fondo, que viene de lo que te venía comentando ahorita. Yo he encontrado mucha compañía, muchas respuestas, muchas preguntas, como las que tú haces, en la filosofía, en la sociología, en todo lo que he tenido la oportunidad de estudiar. También me he encontrado muchas veces con este elitismo que yo te comentaba que tiene la academia. La academia tiene este vicio de que escribe para otros académicos. Ya. Y hay, bueno, algo que incluso Foucault hablaba de que el conocimiento es poder. Y esto también refuerza una misma estructura de poder, que solo las personas que han tenido el tiempo y los recursos de dedicarse a esto puedan entender. Y entonces se detiene como este poder emancipador del conocimiento. Uh-huh. Y desde una posición de reconocer que es un privilegio poder estudiar, es un privilegio no solo económico, sino en términos de tiempo, yo quería poder invitar a más personas a ser parte de la conversación, porque no creo que tú tengas que tener un título ni que hayas tenido que tener el tiempo, el recurso y el interés de sentarte a leer toda la bibliografía de Nietzsche como para tener algo que opinar sobre el sentido de la vida. Y lo que quería era abrir estos conceptos y abrir estas teorías a que más personas pudieran pensárselas en su vida y pudieran hacer parte de la conversación, porque también creo que todas las personas tienen algo valioso que aportar, no solo los que se han dedicado a la academia y al estudio de estas cuestiones. Esa es como la parte de fondo. ¿Cómo terminé haciéndolo en redes? Específicamente, yo en un punto de mi trayectoria laboral quería profundizar un poco más en ciertas partes de la estrategia digital y tomé un curso con una gran amiga mía ahora, que es Manuela Villegas. Tremenda, la hemos tenido acá. La adoro, increíble. Tremenda. Una de las personas que más quiero y más admiro. Y yo cometí el error cuando inscribí el curso de que yo no me di cuenta que era un curso para emprendedores. Entonces ella plantea en el curso, bueno, vamos a trabajar la estrategia en torno a su negocio. A su producto, claro. A su producto. Y yo la llamo y le digo, mano, pues yo no tengo un producto, como... O sea, me invento un producto hipotético para poder hacer los ejercicios, como pues tampoco tengo un interés particular en este momento de mi vida en emprender, como... ¿Cómo hacemos? Y ella me dice como, no, pues trabajemos marca personal. Y yo le digo también, pues yo tampoco es que quiera vender nada particularmente de ti. Mío. Y ella me dijo como, no, pues ¿a ti qué te gusta? Y yo, a mí me gusta explicar cosas. Y ella, perfecto, vamos a hacer eso. Wow. Y ahí comienzo ya a subir contenido. Tremendo. Qué chimba poder llegar a eso. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Cuándo subiste tu primer video? Mi primer video debe haber sido hace unos 3, 4 años. Yo al principio fui muy inconsistente. Y era como hace 1 año y medio que me volví más consistente. ¿Y sobre qué fue el primero, te acuerdas? Yo comencé hablando más de psicología y de sociología y luego fui entrando más en filosofía. Ok. Y cuando hablas de esa consistencia, ¿quieres decir que tienes un horario, una parrilla, una estructura de trabajo semanal? Yo publico todos los días. O casi, trato de publicar todos los días. Creo que tengo una línea de contenido que es fácil de producir de esa forma. Digamos, creo que personas cuyo contenido se basa más en el humor o en lo anecdótico o en la coyuntura, pues es mucho más difícil tú sentarte y escribir 10 guiones. En cambio, yo hablo de lo que leo y de lo que consumo a nivel académico y de lo que investigo. Qué y maravilla. Pues entonces es fácil yo sentarme y escribirte 7 guiones en una mañana, porque la mayoría de ideas no son mías, sino estoy divulgando autores. Entonces normalmente yo escribo 7 guiones a la semana, los grabo, de hecho ahorita a la mañana estaba grabando y trato de publicar todos los días. ¿Y editas tú misma? Edito yo misma también. Ok,
buenísimo, tremendo, pues es un trabajo admirable, con un valor increíble. Y claro, qué bonito y qué privilegio también poder hacer y hablar de lo que uno investiga y sabe, Sí. ¿no? Que eso yo creo que es el escenario ideal para cualquier persona que se dedique a redes sociales, ¿no? Como en mi caso, hablar en redes de música, por ejemplo. Eso es para mí un privilegio grandísimo. No tengo el tiempo que quisiera, que quisiera tener para hacerlo constantemente, porque entiendo que parte de la clave de esto es todos los días. Publicar 1, 2, 3, no sé cuántas veces. Tengo muchas preguntas, Lu, y pues ahí estamos entrando un poco en tu quehacer. Una de ellas va sobre cosas que publicas y temas de los que hablas. Me llamó la atención uno especialmente, de los muchos, sobre hacer cosas autodestructivas. Ajá, sí, es de Dostoyevsky. Exactamente. Quisiera ahondar un poquito en eso porque en realidad cuando ponemos o me pongo a pensar y a observar un poco el escenario en el que estamos actualmente, sobre todo en una generación más joven, sí siento mucho eso, que estamos muchas veces haciendo cosas autodestructivas casi que por placer. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, creo que tiene varias capas la cuestión. Tenemos Dostoyevsky, que es uno de los autores a partir de los cuales planteo el video, usualmente se categoriza dentro del existencialismo, en su definición más amplia. Ok. Y el existencialismo, al igual que otra corriente, que es el absurdismo, pues tienen una raíz que es el nihilismo, que es esta cuestión de... Nietzsche decía que matamos a Dios. Ok. Él decía que en un punto en la modernidad, lo que usualmente llamamos la iluminación, empezó a haber un escepticismo frente a la iglesia. Y antes la religión era el lente a través del cual veíamos toda la vida. Era algo que ni siquiera se planteaba como algo que se pudiera entrar a cuestionar, sino sencillamente el mundo funcionaba así. Ajá. En un punto fueron como, ¿y qué tal si Dios no existe? Y entonces, si Dios no existe y Dios no nos creó con un fin y con un sentido de que tú tienes que hacer las cosas de una u otra forma para alcanzar la salvación, por ejemplo, se desmonta uno, el sentido de la vida, y dos, la moral. ¿Y por qué esto es problemático? Digamos, ¿cuál es la cuestión del sentido de la vida? Que suena muy etéreo. Nosotros fuimos arrojados a esta existencia que en la mayoría de los casos es por lo menos un poco sufrida. Más bien, en la mayoría de los casos es muy sufrida. En pocos casos es por lo menos un poco sufrida. Me contraigo ahí. Estás en una vida en la que la mayoría de las personas del mundo sufren un montón. Todos sufrimos en una medida u otra. Sí. Es repetitiva, cansa, aburre. ¿Y para qué? Entonces, si a ti te dicen, no, es que al final tú vas al cielo y tú te salvas y... Entonces tú dices, bueno, yo hago todo esto para eso. Pero en el momento en el que tú eliminas eso, que era lo que advertía Nietzsche. Nietzsche no, como un error que muchas veces se comete es pensar que él estaba celebrando. Como matamos a Dios. Que bueno, él lo decía con preocupación, de que si ya no tenemos esa respuesta, nos quedamos solos con una existencia que entonces, ¿qué hago? Y ahí, por ejemplo, Camus entraba a decir que la verdadera pregunta de la filosofía debería ser ¿por qué no suicidarnos? Que es lo que él plantea en el mito de Sísifo. Sí. Porque si la vida es sufrida, si la vida es difícil, si al final no importa, ¿para qué aguantarla? Estar acá, claro. No. ¿Por qué no acabarla y ya? Él da una respuesta. Para Camus, lo que tocaba hacer era tratar de dejar de encontrar una respuesta, básicamente. Él hablaba de abrazar el absurdo. Y encontrar una cierta, como dicha en él. Que entonces, a mí me gusta mucho cómo lo explica otro filósofo, Alan Watts, que dice que se trata de dejar de ver la vida como un viaje con destino y empezar a verla como un baile. Algo en lo que tú solo puedes disfrutar del movimiento sin tener que llegar a ningún lado. Claro. Tú no estás pensando en cuándo se acabe la canción.
Tú solo Total. estás aquí. Y fluir en esa Exacto. dinámica. Otras alternativas, que es más el existencialismo, lo que planteaban es, bueno, tal vez no hay un sentido universal e inherente a la vida, pero cada uno de nosotros puede construir su propio sentido. Claro. Entonces esa era la postura más de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de Kierkegaard, desde un existencialismo religioso, teísta. Dostoyevsky se lo suele poner ahí como dentro de un tipo de existencialismo que en ambos casos pues era un esfuerzo de escapar a este nihilismo, porque algo en lo que coinciden todos los autores es que el nihilismo es muy peligroso. Es muy peligroso como personas y como sociedad. ¿Por qué? Porque a nivel individual, qué depresión tan grande tú decir, estoy sufriendo, estoy aburrido, esto es incómodo, esto es desagradable, y no tiene sentido. O sea, estoy sufriendo para nada. Total. Y cuando uno lo amplía, porque digamos, nosotros aquí, comparativamente con lo que sufre la gente en el mundo, no estamos sufriendo nada. Cuando uno amplía y uno ve todo el sufrimiento que uno y en el mundo, existe. uno dice, ¿y todo esto para nada? Se vuelve muy desesperanzador. Y a un nivel social, si la vida no tiene un sentido, tampoco hay moral inherente. O sea, si nada importa, pues nada está ni bien ni mal. Claro. O sea, No si hay un límite ahí. Exacto. Y entonces, si nada está ni bien ni mal, pues tú para qué eres buena persona, tú para qué cuidas a los otros, tú para qué tienes respeto hacia los otros, tú para qué tienes consideración hacia los otros. Y a nivel social se vuelve también muy problemático. Dentro de este marco, todo este es mi marco teórico para responder tu pregunta. Dentro de todo este marco teórico, el impulso autodestructivo puede ser una forma de uno sentir algo de control también. Claro. La autodestrucción muchas veces es una forma, vemos también en psicología, es una forma, la gente suele caer en conductas autodestructivas, no todas, pero hay muchas que vienen de un afán de control. Okay. De un afán de sentir que dentro de un mundo caótico, impredecible, sufrido, hay algo que puedes controlar. Luego ya Freud lo describía más desde este lado como de un impulso del Eros y el Tánatos, que tenemos un impulso innato de destrucción, al igual que tenemos uno de amor. Y creo que algo que está pasando hoy en día, y también ligando todo esto a tu pregunta, ¿por qué hoy en día tal vez se siente que todo el mundo está un poco más autodestructivo? Pues creo que es que también hoy en día todo el mundo está un poco más nihilista. Y es algo que no es tanto creencia mía, sino también se ve en estudios. Digamos, hay un estudio que hacen año tras año que es el barómetro de la confianza. Ajá. Que entonces mira qué tanto la gente confía en las instituciones, no es qué tanto confían en sus gobiernos, en los medios, en el sector privado. También mira qué tanto confían las personas las unas en las otras. Y esa para mí es la parte más preocupante. Porque la pregunta es, y te la hago para que me la digas, de 1 a 10, ¿qué tanto crees tú que si las otras personas pudieran y les conviniera, te harían daño? Puta, pues es que estamos igual en un país donde creo firmemente que dependiendo de muchas variables, ¿no? Como el salvamento de sus hijos, me harían daño. O no, o sea, de ahí para arriba. Entonces sí creo que estamos en un lugar en donde si les conveniera lo harían. Y ya es más el 60% de las personas que contestan eso mismo. ¿Y qué es lo complicado ahí? Que al igual que una relación interpersonal, una relación de amistad, de pareja, de trabajo, se construye sobre la confianza, el contrato social también. Y la confianza es un acto de fe. Tú solo vas a poder saber que puedes confiar en alguien confiando en ellos. Porque solo en el momento en el que yo me expongo a ti y veo tú qué haces, yo veo si puedo o no puedo confiar en ti. Pero hay una de las cosas que más me conmueve en la vida y me hace casi que llorar, y es cuando veo que me devuelve la fe en la humanidad en esos actos, ¿no? Y ahí digo como, puta, no puede ser que en serio sean más las personas que quieren hacer daño y no las que no.
Y hay una esperanza ahí que guardo, por más de que pasen años y pasen gobiernos y pasen fenómenos y estructuras sociales en donde todo se vaya a la mierda. A veces digo como, puta, podemos ser un poco mejor. Pero bueno, es que hay muchas cosas, está muy chévere. Pasamos de lo autodestructivo a hablar de la confianza, que está muy chévere que lo pongas acá. Pero hablando en el terreno de redes y de los contenidos, ¿sientes que hay una especie de sobreanalizadera, si ese es el término que existe, de las cosas, sobre todo de lo que pasa afuera en términos artísticos o en términos políticos, no sé? Estamos sobreanalizando mucho todo. Y pongo el caso del disco de Rosalía, ¿no? Como que he visto videos una chimba, reseñas una chimba, pero he visto también hablando de la comparación que hay con su oda a las santas y el extractivismo, ¿no? Donde digo como, están dando un montón de contexto y citando un montón de personas, pero no sé dónde está la interpretación o... Sí, no sé, siento que a veces hay cosas sobreanalizadas. ¿Qué dices tú? Digamos, entiendo lo que dices. Creo que cada vez hay más análisis en redes. Creo que esto no es algo nuevo. Ajá. Digamos, creo y para mí hay una virtud muy grande en el plantearnos análisis, plantearnos preguntas, más que aseverar conclusiones, más que decir esto es... significa esto, plantearnos la pregunta, ¿cómo se podría relacionar esto con esto? ¿Cómo podemos ver esto a la luz de esto? Que en últimas es un ejercicio reflexivo que viene de la filosofía. Es esa idea de que una vida no reflexionada es una vida que no vale la pena ser vivida. Creo que el riesgo que hay en redes, más que una sobreproducción de análisis, es que por la forma en la que funciona el algoritmo, a ti te va a llegar el análisis, usualmente, que más coincide con lo que tú ya crees. Porque, pues, por el algoritmo real time que tenemos, según tus hábitos de consumo, te va a recomendar contenido que se alinea con lo que tú sueles ver, con lo que tú sueles interactuar, con lo que tú sueles comentar. Y, pues, normalmente tú vas a comentar con cosas que se alinean con tus creencias. Lo que genera una cámara de eco que refuerza un sesgo de confirmación. Entonces, si tú ya crees que esto significa esto, a ti te van a aparecer videos que te van a decir, sí, esto significa esto. Y te van a, más que invitarte a hacer un análisis nuevo y una reflexión nueva, te van a confirmar muchas veces lo que tú ya creías. Creo que eso es lo peligroso. Creo que reflexionar siempre es positivo. Creo que el riesgo es que estamos cayendo en pequeñas burbujas donde solo confirmamos nuestras creencias y no nos abrimos una verdadera reflexión que implica considerar posturas radicalmente distintas a la nuestra. Aunque no sea para cambiar de perspectiva, sino solo para tratar de ampliar un poco la perspectiva. Yeah. Y creo que eso es lo que a mí me preocupa, que siento que se está perdiendo. Ok. ¿Qué te devuelve a ti la fe en la humanidad, Lu? Yo siempre digo que yo no creo en la humanidad, pero que yo creo en los humanos. Ok. Digamos, cuando yo me paro muy desde afuera y veo la humanidad en macro, cuando veo el genocidio que está habiendo en Gaza, cuando veo la cantidad de violaciones a los derechos humanos, no solo allá, sino a través de todo el mundo. Acá, ¿no? Acá Empezando. mismo. Cuando veo estadísticas como las que te hablaba ahorita, estadísticas sobre el cambio climático, es fácil perder la esperanza. Sin embargo, cuando vuelvo al nivel micro, yo soy una persona que me parece maravillosa casi cada persona que conozco. Es raro que a mí alguien me caiga mal. Okay. Porque cuando uno conoce a alguien y lo escucha y trata de entenderlo, yo creo que la mayoría de la gente, digo la mayoría, no soy capaz tampoco de decir que ¿De todo totalizar? el mundo, la mayoría de la gente es buena y quiere hacer las cosas bien, y todos muchas veces cerramos y todos muchas veces tenemos visiones equívocas del mundo. Pero creo que cuando lo vemos a nivel de cada persona, es muy fácil darle gracia a las personas. Okay. Entonces, creo que desde ahí es que no pierdo la esperanza. ¿Y cómo haces para delimitar muy bien tu vida personal,
tu quehacer de redes, tus quehaceres profesionales alternos? Porque claro, uno te ve en redes y uno queda ahí fascinado viéndote y dice, pucha, esta persona está subiendo contenido chévere, pero imagino que no vive de esto el 100%, hará otras cosas, pero pues, ¿dónde está Lu? La persona, la humana, la amiga, la fiestera. ¿Te cuidas mucho en redes siendo personalidad ya? No diría que me cuido, digamos, creo que... Creo que todas las personas tenemos diferentes versiones. Uh-huh. Todas las personas tenemos... Yo no soy exactamente la misma versión de mí aquí contigo, a la que soy con mi familia, a la que soy con mis amigos, a la que soy en otros espacios laborales. Y yo en redes particularmente cuido, uno, el fin de lo que estoy compartiendo. Y dos, y enmarcado en eso, también cuido mi intimidad. Yo he elegido desde el principio no compartir muchas partes de mi vida personal. Y las partes de mi vida personal que yo comparto en redes tienen un fin muy específico. Yo comparto muchas reflexiones que por supuesto son personales. Al igual que son personales para todo el mundo. Reflexiones de cómo estamos viviendo, de cuál es el sentido de nuestras vidas, de cómo ser mejores personas, de cómo amamos, de cómo trabajamos. Por supuesto que son preguntas que yo misma me planteo en mi vida personal. No creo que en lo que yo busco, que es plantear estas conversaciones, sea necesario que yo dé detalles de mi intimidad. Los pocos detalles que yo he dado, por ejemplo, últimamente he compartido mi historia. A mí me diagnosticaron con endometriosis hace 3 años y ha sido pues un proceso de salud difícil, en muchos sentidos, como físicos, psicológicos, económicos, todos los sentidos. He sido mucho más abierta a ese proceso justamente porque es una enfermedad que muchas veces es invisibilizada, donde el dolor menstrual se normaliza, donde a pesar de que 1 de cada 10 mujeres lo tiene, que son más de 3 millones de mujeres en Colombia, el tiempo promedio de diagnóstico es de 10 años. Wow. Porque usualmente te dicen que estás siendo floja, que el dolor es normal. Yo he escogido compartir esa parte de mi vida íntima, por ejemplo, porque creo que hay un valor social en eso. Total. Entonces, las cosas que yo escojo compartir de mi vida íntima son con un fin muy específico. Uh-huh. A mí no me interesa mucho compartir chismes. Igual, más allá, no creo que sea una persona muy diferente en redes de la que soy con mis amigos, de la que soy en mi trabajo. Realmente sí soy una persona que mi principal hobby es leer. En todas mis conversaciones en algún punto termino sacando una referencia. Solo que creo que mis amigos se aburren un poquito más que mi audiencia en redes de que esté citando a Bourdieu cada 2 frases. Pero creo que algo que ha facilitado todo es que no creo que cambie la persona que soy, solo pues en unas facetas hay más una parte y en otras hay más otra. ¿Esa lectura la concibes como parte de tu trabajo o parte de tus hobbies o parte de todo? Porque claro, yo también me he hecho muchas preguntas sobre los oficios que debería tener aparte de mi trabajo para tratar de redescubrirme en mi yo diferente a lo que hago a diario. Y no me encuentro haciendo otra cosa que yendo a un concierto y demás, pero también después digo es que ir a un concierto hace parte de mi trabajo porque yo formo, ¿no?, un criterio y unas cosas que después voy a decir en medios de comunicación. Entonces digo como los hobbies, es otro tema muy interesante. Estamos perdiendo la capacidad de aburrirnos para tratar de encontrar otras cosas que hacer y me voy por ahí. Te entiendo. Y creo que hay una pregunta muy grande y es también como un poco volver a qué estamos pensando como trabajo. Uh-huh. Y obviamente es imposible desligarlo de la lógica del mercado. Entonces, de en qué punto yo estoy haciendo, digamos, el trabajo inicialmente no significaba necesariamente el mercado. El trabajo, pues, la labor, en términos muy marxistas, venía del esfuerzo de transformar la tierra y el entorno y el contexto
para lograr algo, que es algo que podemos hacer dentro o fuera del mercado, pero pues eso inevitablemente se terminó engranando dentro del mercado. Usualmente cuando hablamos de trabajo, hablamos de la actividad que nos trae ingresos económicos, que nos trae capital. Creo que ahí es que se empieza a volver también más complejo porque entra la pregunta de ¿para qué estamos haciendo esto? Entonces es como ese debate que tienen muchas personas de estoy trabajando solo por la plata o tengo que conseguir un trabajo que también me apasione, pero lo que me apasiona no da plata, o ahora me da plata y ya no sé si me sigue apasionando porque ahora lo hago solo por la plata. Y creo que es un ciclo muy difícil de escapar por el sistema en el que vivimos y porque es un sistema en el que uno pues está la parte de la mera supervivencia. Claro. De que pues necesitas ingresos para poder sobrevivir y muchas veces no te puedes dar el gusto de trabajar en algo que te gusta, sino tienes que trabajar en lo que haya para poder vivir. Luego también empiezan a estar como ya entrando como en niveles de un poco más de privilegio, como esas preguntas de si el fin no debería ser siempre buscar hacer más y buscar ser más importante y buscar tener más poder y buscar ganar más, pero no es también la presión como de que el éxito ya no se ve solo como ingresos económicos, sino también como ser feliz y como trabajar en lo que te apasiona y que entonces también se vuelven todas cosas mucho más para mostrar que cosas que realmente te estén dando sentido. Y creo que ahí nuevamente volvemos a la pregunta de ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y que es una pregunta que igual yo creo que no se puede tampoco desligar de la parte más social, porque hay partes donde literalmente es para sobrevivir. Y entonces pues a mí me parece que hay discursos como los de tú tienes que trabajar en lo que te apasiona, que son ridículos cuando la mayoría de la gente tiene que trabajar en lo que puede para poder vivir. Total, y más en este país. Exacto. Y luego hay otro nivel en el que ya también uno se pregunta como, ok, bueno, cuando puedo salir de la mera supervivencia, ¿en qué medida hago las cosas por el reconocimiento social? ¿En qué medida hago las cosas porque me dijeron que las tenía que hacer? ¿En qué medida hago las cosas porque me dijeron que el sentido de mi vida era acumular más, ser más importante? Volviendo de nuevo al tema del sentido de la vida. Y donde muchas veces creo que se vuelve muy difícil de separar qué cosas estamos haciendo porque disfrutamos, porque tienen sentido para nosotros y qué cosas estamos haciendo más por ese debería hacer este. Lu, hace poco, y volviendo un poco al tema de redes, leía unas estadísticas de la teoría del Internet muerto, ¿no? Y de cómo los porcentajes de interacción y de consumo de redes en los últimos 2 años o el último año habían sido más por bots y por AI que por humanos, ¿no? ¿Te impresiona pensar en eso? ¿Te impresiona pensar en que estamos cada vez en un universo digital mucho menos habitado por humanos? ¿O no comes cuento de esas estadísticas? No. Digamos, esas estadísticas para mí chocan con otras estadísticas. Digamos, con estadísticas que recientes de que la persona promedio pasa 6 horas y media en el celular al día, de que el consumo de redes sociales pues cada vez está más alto, con también pues todas las consideraciones de impacto para las vidas de las personas que eso tiene. Y creo que ahí hay algo que vale la pena también analizar, y es, yo no creo que las personas como tal estén consumiendo menos contenido en redes sociales, creo que de hecho están consumiendo más. Creo que cada vez las personas estamos mucho más pegadas al celular de lo que hemos estado. Creo que también hay que considerar la sobreproducción de contenido. Yeah. Que entonces es algo que además aumenta con la inteligencia artificial. Que claro, tienes tanto contenido que por más que la gente esté viendo contenido todo el día, pues no van a poder ver todo el que hay. Entonces, igual tiene sentido que si tú también tienes bots, inteligencia artificiales consumiendo contenido,
terminen consumiendo más de ese mar de contenido que hay, lo cual no quiere decir necesariamente que la gente esté dejando de consumir contenido. Creo que lo que sería interesante ver ahí es qué es lo que consume la gente versus qué es lo que consumen los bots y dónde se encuentran. Ok. ¿Qué opinas del shitposting o de los contenidos basura? Entendidos como, no sé, un video hecho con inteligencia artificial de un animal haciendo algo raro o cosas tan cotidianas y tan loquísimas que pasan en este país, bromas. ¿Qué opinas de ese balance, ¿no? Si me dejas hacer una aproximación, a mí antes lo criticaba mucho, pero ahora entiendo que así como consumo cosas como las que tú haces, ¿no? También a veces hay necesidad de despresurizar, pero no sé qué tanto eso nos vuelve zombies, ¿me entiendes? Como sería mucho más valioso que todos estuviéramos consumiendo algo con valor y sentido como lo que tú haces, pero entro a contradecirme porque digo, bueno, pues esto también puede tener un valor desde otra perspectiva. Y ahí digo como, está bien, le voy a dar like y voy a compartir este meme. Creo que ahí volvemos, claramente a mí me encanta esta pregunta, a la pregunta de ¿para qué? No creo que esté mal ese contenido. Creo que el problema es que muchas veces en nuestro consumo, y me incluyo, porque consumir contenido es adictivo, literalmente Adictivo. las redes neurales en el cerebro se activan de una forma muy similar a con las sustancias psicoactivas, o sea, las rutas de recompensa del cerebro se activan de una forma en que por eso uno se queda scrolleando por 4 horas seguidas. Y creo que ahí volvemos un poco a la pregunta de ¿para qué? Entonces es muy diferente y creo que es algo que por ejemplo están promoviendo ahora mucho, que es como el consumo con propósito, que no necesariamente tiene que ser yo voy a consumir contenido para educarme, pero el que sea una decisión consciente y no algo en lo que tú solo te tropiezas y scrolleaste 6 horas. Te quedaste viendo tapetes, limpiar tapetes por 6 horas. Que pasa mucho, hay veces que uno dice como no, voy a ver un mensaje y uno casi que ni se da cuenta y uno terminó scrolleando media hora. Y uno es como, me caí y scrolleé media hora. Hay otra alternativa que es, a veces uno literalmente está como cansado y uno dice como, uff, quiero distraerme un rato. Que antes tal vez uno lo hacía viendo realities en televisión, Ajá. que siempre ha habido como de este contenido más superficial. Pero es diferente el tú decir como, uff, me voy a sentar y voy a scrollear media hora porque tengo ganas de hacerlo, porque quiero distensionarme, porque quiero relajarme un rato, al voy a ver un mensaje antes de dormir y me quedo hasta las 3 de la mañana viendo TikTok. Que creo que es cuando se vuelve preocupante y creo que de ahí viene la preocupación de la gente por como el shitposting o lo que se está consumiendo en redes, por el darnos cuenta de que se está volviendo como este consumo casi que compulsivo y del que al final tú terminas y tú dices, ¿qué me llevé de eso? Total. Hace un par de años publicaste un libro. Sí. Con tu papá. Tengo 2 libros. Ok. El más reciente es ¿Ganar es una decisión? No. Ese es el primero. Ese es el primer libro que lo publiqué con mi papá, que es de análisis político. Ajá. El segundo lo publiqué este año, en mayo, y es de estoicismo. Se llama Si nos enseñaran a amar, lecciones estoicas para el amor. Si pudieras definir el estoicismo para un niño de 10 años, ¿qué le podrías decir? Yo le diría que la vida muchas veces es difícil y en la vida hay muchas cosas que tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que las otras personas hagan, tú no puedes controlar lo que las otras personas digan, no puedes controlar el clima, si hoy hace sol o si hoy llueve. Y muchas veces las cosas se sientan incómodas. Y para no sentirte tan incómodo y que no se sienta tan difícil, lo que el estoicismo recomendaba es que hay algo que sí puedes controlar.
Y es, tú puedes controlar lo que tú piensas, tú puedes controlar lo que tú dices, tú puedes controlar cómo tratas a los demás, tú puedes controlar si te pones una chaqueta y llevas una sombrilla cuando llueve, o si llevas bloqueador el día que hace sol. Y que eso ayuda a que en un mundo que hay tantas cosas que no puedes controlar, la vida se siente un poco más cómoda. Chévere, buena simplificación. Y voy mucho con el estoicismo, ¿no? Es como una manera de sufrir menos. Y creo que hay una parte que me faltó ahí, que para mí es la más bonita del estoicismo, y es, muchas veces nos quedamos en eso, que es lo que ellos llamaban la ataraxia, que es la calma del alma, que es como no sufrir tanto la vida. Pero para ellos esto era un camino para cultivar la virtud. Y es cuando uno está intranquilo, cuando uno está estresado, cuando uno está triste, cuando uno está sintiéndose mal, es más difícil ser buena persona. Es más difícil darle gracia a los otros, es más difícil ser compasivo, es más difícil ser amable. O sea, es como un ejemplo tan sencillo cuando uno está con hambre y uno se pone todo irritable Imputado. con los demás. Ajá. Pero si tú logras sentirte más tranquilo, es mucho más fácil ser virtuoso. Ajá. Y para ello ser virtuoso es darle cabida al otro, darle cabida a perspectivas diferentes a la tuya, saber que tu perspectiva de la realidad no es la realidad, que es la sabiduría, ser templado, que es no dejarte llevar por los impulsos de la emoción, ser justo, saber que la perspectiva del otro y cómo el otro se siente y cómo el otro vive la vida es tan importante como lo que tú ves y cómo tú lo sientes, y ser valiente, que es hacer lo correcto, en especial cuando es difícil. Y todo eso es mucho más fácil si tú te estás sintiendo tranquilo. De acuerdo. No te voy a preguntar tu edad, pero ¿eres millennial, centennial? ¿Sabes qué? No sé. Tengo 26. Tienes 26, entonces creo que estás en el límite, creo que eres silenial. Puede ser. Puede ser. Nunca he sabido justo por eso. Claro, aunque a mí todo el cuento de la separación de generaciones y eso, pues es un tema del cual hablo mucho y me ayuda para muchos de los temas que hablamos, pero también he rebatido muchas cosas. Pero en ese orden de ideas, ¿cómo ves a las generaciones más jóvenes en el marco de lo que estamos hablando? Es decir, ¿sientes que es una generación resignada? Por el contrario, ¿sientes que es una generación que ha venido a reevaluarse desde estar en un trabajo por más de 5 años hasta sus relaciones personales? ¿Cómo ves a la generación Z? No creo que sea posible una categorización tan genérica, especialmente porque pienso que es una generación a la que, aún más que las anteriores, le ha tocado vivir una realidad mucho más acelerada. Entonces, es como que a medida que avanzamos en la historia, nos vamos acelerando. Y vamos acelerando nuestro ritmo de producción tecnológica, nuestra producción cultural, se va acelerando en una esfera más negativa el cambio climático. Y creo que lo vertiginoso que se siente todo y lo acelerado que se siente todo, y en unos sentidos pues que ha llevado a cambios muy positivos. Ha habido un progreso inmenso en derechos de las minorías, derechos de las mujeres, justicia social. Ha habido muchos cambios muy negativos en otros. Esos cambios han traído un mismo latigazo conservador. Uf. Y el ver todo a un ritmo tan acelerado, pues creo que cuando lo mezclas también con este nihilismo existencial que no creo que solo le acontezca a esa generación, sino en diferentes medidas a todos, pues lleva a mezclas que pueden ir en diferentes direcciones. Hay partes de esa generación que, por ejemplo, tienen un activismo con una causa y con una valentía impresionante. Digamos, ver movimientos como el de Greta Thunberg por los derechos ambientales, ver la cantidad de chicas jóvenes que, por ejemplo, trabajan el tema de género, el feminismo. Hay una esperanza y una voluntad muy grande en unas partes.
Hay otras que, por ejemplo, cuando se habla, digamos, de la brecha ideológica de género que hay en las generaciones más jóvenes, que, por ejemplo, se han radicalizado hacia lados más conservadores, lados más derechos. O sea, creo que frente a este panorama hay múltiples reacciones. Y creo que más que ser reacciones anormales, es un escenario algo anormal. Yo cada vez veo menos los puntos medios, ¿sabes? Cada vez siento mucho más marcadas esas posiciones. O súper activista y con unas ideas muy claras de lo que es la justicia social y demás y demás. Y el otro lado súper ya conservador y estoy viendo unos pelados que están volviendo a cosas de una generación mucho más anterior, como nuestros abuelos y demás. Pero cada vez siento y veo menos ese lugar en donde no soy ni de aquí ni de allá y tengo que tomar una posición o si no me van a funar o me van a, ¿no? Como que necesito ser parte de, o en otras oculto lo que verdaderamente pienso para no meterme ahí. Siento que hoy pasa mucho más eso que antes. No sé si es porque por el escarnio de redes que uno ya es muy susceptible a eso. Antes valía mucho más verga. Yo creo que también las posturas que más visibles son las extremas. Lo que no hace necesario que esas sean las posturas más comunes. Entonces, hay un sesgo que es el sesgo de disponibilidad. Que entonces, el sesgo de disponibilidad dice que usualmente cuando tú ves mucho algo, tú piensas que ocurre mucho más de lo que realmente ocurre. Entonces, un ejemplo típico que se da es los casos de personas que son matadas por un tiburón son mucho más televisados que los casos de personas que son matadas por vacas. Entonces, cuando tú le preguntas a la mayoría de la gente como qué es más peligroso para una persona, como qué es más probable que te mate, la gente va a pensar que un tiburón antes que una vaca. Las vacas matan muchas más personas al año que los tiburones. Pues, por el mero hecho de que la mayoría de la gente nunca interactúa con un tiburón. Creo que las posturas radicales en redes son muy visibles. Son las que uno más ve. Y eso hace que también se piense como que esta postura extrema es la más común. Yo creo que sí tenemos muchas personas polarizadas a nivel no solo político, sino cultural. Creo que igual se mantiene que la mayoría de la gente cae en un lugar de la mitad. Entonces, la mayoría de la gente le puede preocupar una parte de un lado, pero también le puede preocupar una parte de la otra. Y creo que hay algo que sí no se puede perder y es como esa posibilidad de ver los matices que hay en la mitad. Obviamente hay cuestiones sobre las que no hay matices. Claro. Nunca un genocidio puede justificarse, nunca una violación de derechos humanos puede justificarse, ahí no hay ningún matiz. Hay partes donde, por ejemplo, sí hay matices, como en cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo construimos una sociedad que tenga sentido para todos. Y creo que la mayoría de la gente es capaz de abrirse a estas conversaciones y es capaz de escuchar las perspectivas. Creo que solo estamos viendo muy representados ambos extremos, pero creo que es mucha más la gente que está en esa mitad, que para mí hay una virtud, la virtud más grande es la capacidad de escuchar. Y creo que el riesgo justamente y lo que muchas veces nos preocupa de esos extremos es el temor a esta persona no está dispuesta a escuchar nada diferente a eso. Pero yo creo que la mayoría de la gente sí. Ayer veía a Rubén Blades decir que él no respeta todas las opiniones, que lo que respeta es el derecho a opinar, pero que jamás va a respetar si tú opinas que está bien matar a otro o violar a una mujer. Y me llegó porque... Pero que si él va a luchar porque tú puedas decir esas sandeces, ¿entiendes? Entonces, claro, estamos dispuestos a escuchar. Es una gran pregunta. La mayoría de personas sí, sobre posiciones diferentes. Y desde ahí siento que se puede
construir, pues eso que tanto estamos necesitando, ¿no? Como Que escucha. Que es, eso que decías, es la paradoja de la tolerancia, de la que hablaba Karl Popper, Okay. que es hasta qué punto puede ir la tolerancia cuando se trata de tolerar la intolerancia. Entonces, hasta qué punto tolerar todas las opiniones, tolerar todas las posturas, puede llegar sin volverse tolerar posturas intolerantes y violentas. Ok. Lu, tremendo. Quisiera quedarme aquí horas hablando contigo porque sé que hay muchas cosas por hablar, pero lo que más quería era eso, ahondar un poco en eso, en qué sociedad estamos, cómo la ves, en cómo estamos relacionándonos. El para qué es muy importante, a veces es muy difícil responderlo, pero sería chévere que si ustedes pueden hacer ese ejercicio, háganlo en sus casas o con sus parches de amigos, los para qué, ¿no? Hacemos lo que hacemos. Hay un momento nuevo en Conversaciones Todo lo Rico y es pelando una piña con, y hoy vamos a pelar una piña con Lube Casino, eso será en un instante. Para ir redondeando este momento, ¿cómo atraviesa la música tu quehacer diario? Yo tengo una cosa y es yo baso un buen número de mis decisiones de vida en cosas que leo o que aprendo. Y yo creo que para sorpresa de nadie, yo soy una persona que tiende a la tristeza. Yo suelo estar más triste que feliz. Y alguna vez yo leí un artículo, pues con mucha evidencia científica, un metaanálisis, si no estoy mal, que decía que escuchar música feliz te hace sentirte más feliz. Y yo ahí dije, tengo que dejar de escuchar tanta música emo, My Chemical Romance, no puedo seguir por este camino. Ajá. Y honestamente la mayoría del tiempo yo escucho Morat, lo cual sé que decepciona a mucha gente, pero bueno, no, me hace muy feliz. Libres de culpas, este es un espacio libre de culpas que se joda la culpa. Te escuchas Morat y está bien, seguramente escucharás otras cosas de otros géneros, pero cada vez que piensas en sentarte, escribir o no sé, acompañar un momento de lectura o en el carro, no sé, ¿la música es protagonista? Para leer o para escribir yo no escucho música. Ajá. Lo hago en silencio. Porque me facilita concentrarme. Claro. Digamos, me cuesta. Te distraería si lo haces. Sí, no suelo trabajar ni leer con música. Ajá. También me gusta la música clásica. Yo también toco piano. Entonces, sí, algo también. Wow. ¿Qué no haces? ¿Qué haces mal? No manejo, de hecho, no sé manejar. Okay. Entonces, ahorita que decías mientras manejas, normalmente o mi papá o mi novio son los que manejan. Buenísimo. Una canción para cantar borracha. Yo no tomo tampoco. Ajá, ok. ¿Bajo algún estado de alterado de la conciencia? Creo que volvería a las canciones emo. Ajá. Me gustan mucho. Soy feliz de que va a ver a My Chemical Romance el próximo año. Ok. No alcanzaste a ser emo, eras muy niña. No, sí, yo tenía como el flequillo y el delineador negro como a los 14, 15 años. Ok, listo. Y el emo seguirá ahí. Orgullosamente emo. ¿Una persona que aborrezcas? Pues una figura, digamos, como Netanyahu. Ajá. Que reiterativamente muestra una desconsideración absoluta por la vida y la dignidad humana. Ok. ¿Tu autor favorito o favorita? Albert Camus. ¿Tu desayuno perfecto? Me gustan mucho los pancakes. Uh-huh. ¿Con mantequilla y syrup y todo esto? ¿O más tocineta y todo eso? A mí me gusta mucho cocinar. También haces en redes cocino. Y si tú vas a mi casa a desayunar, yo tengo como 20 esparcibles diferentes para echarle a los pancakes. Entonces, es como mi mayor flex, como te siento y te voy sacando como un table tras un table. Bueno, vamos. ¿Cuándo vamos? Ya quedó en cámara grabado. Tremendo. Qué chimba que haya muchas posibilidades para optar.
y para picarme. Yo soy fan también de las salsas y entre más posibilidades haya, mucho mejor. Una receta que se te dé bien. Me queda muy bien la pasta. Ok. Con... Em, Creo que la que mejor me queda es al vodka. Oh, wow. O sea, hay nivel. Hay nivel, hay nivel, hay nivel. ¿Qué se come después del sexo? Em, no siento que se coma. Ok. Después. Ok, está bien. Está bien, está perfecto. Un olor favorito que te guste. Me gusta el olor a café. Me hace Ujú. pensar a mi papá. Ok. Un placer. ¿Cuál es tu placer favorito? Creo que los abrazos. Ajá, ok. No la voy a venir, chévere. ¿Qué es más importante, el talento o la disciplina? Importante para qué también. Mm, para alcanzar una meta. Yo diría que en general la disciplina. Ujú. Creo también depende de qué tan deterministas vayamos a ser. Creo que la disciplina suele ser algo que es más fácil considerar dentro de nuestro control que el talento. Ok. ¿El conocimiento es poder o la ignorancia es poder? No, yo creo que el conocimiento es poder. Así te haga entender y saber muchas más cosas, por lo tanto, ¿esa absorción de cosas te hace sufrir más o no está ligado? Claro, pero creo que también cuando saber algo nos hace sufrir, nos ayuda también a ser mejores. Nos ayuda a tomar decisiones a partir de eso, que nos permiten ser mejores. Pues Lu, muchas gracias en serio por estar en Conversaciones Todo lo Rico, estrenando set, está una chimba, está muy colorido, estamos ahí trabajando para mejorar algunas cositas, Sofía y Néstor han estado ahí pendientes. Está espectacular. Muchas gracias en serio por los halagos, por venir, no comiste ni una sola gomita, entiendo, de pronto no Voy a comes probar. gomas, pero estas gomas no nos patrocinan ni nada, pero son tremendas, estamos buscando que nos patrocinen. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te encuentran? Proyectos próximos, conferencias, libros, temas de los que vayas a hablar. Bueno, mientras te comes la goma, entiendo que haces muchas más cosas, ¿no? Además de las que pues, aparecen en redes, pero ¿dónde ubican tu ecosistema? Me pueden encontrar en Instagram y TikTok. También estoy en Facebook, aunque no lo uso mucho, Ajá. como Lube Casino. Normalmente estoy dando charlas, haciendo talleres. Últimamente la mayoría son concentrados en mi libro, por si les gusta el tema del estoicismo y el amor. Lo pueden encontrar, se llama Si nos enseñaran a amar, lecciones estoicas de amor y desamor. ¿Alguna vez has pelado una piña? Ahorita te decía, creo que nunca entera. O sea, Ajá. digamos, yo suelo cortar una rodaja de piña y pelo mi rodaja de piña y dejo el resto de la piña en un plato. Pero no suelo comer tanta piña como para que amerite Ok. pelar la piña entera. Completa. Pues vamos a ver a Lu picando una piña o pelando una piña. Estas son Conversaciones Todo lo Rico. Abrazos, síganos. @tlr.col en Instagram. Si no se ha suscrito, suscríbanse aquí en Todo lo Rico y también estamos en Spotify si nos consumen desde ahí. Pues un abrazo para todos, los queremos mucho. Chao. Una de mis corrientes filosóficas favoritas es el absurdismo, que usualmente se relaciona con Albert Camus. El absurdismo surge frente a la pregunta del nihilismo. Esta pregunta, bueno, si no hay un sentido inherente y universal para la vida, entonces, ¿qué hacemos? Frente a esta pregunta, los existencialistas entraron a decir, bueno, si no hay un sentido inherente y universal, igual cada uno de nosotros puede crear su propio sentido. Pero para Camus esto no era satisfactorio, porque igual era tratar de encontrarle sentido a algo que para él no lo tenía. Era pedirle respuestas a un universo que no te le iba a dar y era tratar de escapar al absurdo, que para él era la realidad de que sencillamente no tiene sentido. Él lo explicaba con el mito de Sísifo, este mito en el que a Sísifo lo castigan los dioses y su castigo es que él tiene que empujar una piedra montaña arriba, día tras día,
y llega al final de la montaña y rueda hacia abajo. O sea, es como si tú me pusieras a pelar esta piña, pero apenas yo termino de pelar la piña vuelve a tener su cáscara y yo tengo que volver a empezar a pelarla. Ok. Y él decía, si Sísifo dijera, no, es que voy a llegar a algún lado, cuando él sabe que realmente no va a llegar a algún lado, pues él solo se estaría mintiendo a sí mismo y estaría tratando de escapar la realidad del absurdo. Y lo que proponía Camus es que lo que se debe hacer ahí no es tratar de yo mentirme y decir, no, eventualmente me podré comer la piña, sino aceptar, ok, esta piña se va a regenerar infinitas veces y me va a tocar seguirla pelando toda la eternidad, pero puedo gozarme de pelar la piña. Entonces, él decía, hay que imaginar a Sísifo feliz, ¿no? A Sísifo disfrutándose de empujar la piedra. Que a mí hay otro autor no existencialista, absurdista, que me gusta mucho como lo explicaba, que es Alan Watts. Creo que la peleé. Sí, te gastaste toda la pregunta, lo hiciste muy rápido en realidad, pero está bien, continúa. Voy a picarla. Papi, te tengo 2 preguntas más. Y Alan Watts lo que decía es que lo que tenemos que hacer es dejar de imaginarnos la vida como un viaje con destino y verla como un baile, donde podemos solo dejarnos mover por la música, disfrutar del movimiento, sin tener que esperar llegar a ningún lado. Ok, ¿qué superpoder tendrías y por qué? Me gustaría poder hacer que el tiempo pasara más lento, para tener más tiempo con mi papá. Bello. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época viajarías? Yo siempre he dicho algo que sé que suena un poquito creepy, pero me habría encantado poder conocer a mi papá de chiquito. Me habría parecido muy bonito. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? Esa no tengo una respuesta tan rápida. Siempre me comentan de una película que yo creo que es un poco como este sentido absurdista, que es, no me sé el nombre en español, creo que nadie se lo sabe porque siempre me la comentan en inglés, que es la de Groundhog Day, en la que el mismo día se repite una y otra vez eternamente. Ajá. Que creo que es como esa representación del absurdo, como de que pues todo se está repitiendo y no lleva a ningún lado, pero como que al final igual tú puedes como hacerlo mejor con lo que hay y pasártela bien. Ya, ¿y es con Aston Kutcher? No sé. Ya, volviendo a la pregunta anterior, ¿tu papá chiquito, seguro años 60? Año 50. Él nació en el 48. Él nació en la Patagonia, Argentina. Mi papá es de Argentina. Ahí habían pingüinos y todos, a veces, según sus historias. Hola, soy Lube Casino. Que se joda la culpa, somos todos los ricos.